Tal vez algún amigo les invitó, relájense. Si no saben mucho de nosotros, queremos ayudarles a descubrir y seguir Jesús. Él es nuestro enfoque y queremos que le conozcan mejor. Disfruten su tiempo con nosotros aquí. Esta es la semana 2 de los grupos de comunidad. Quiero decirles buen trabajo, felicitaciones. Algunos se están organizando y todos se están integrando. Es una experiencia maravillosa. También asusta, pero a veces la vida también es desafiante. A veces conocemos gente que no es como nosotros, no piensa como nosotros, etcétera. Es un desafío y así es la comunidad que sigue a Jesús. Estamos en la sesión de relaciones, se llama uno y otro. Seguiremos en esta discusión que tiene que ver con Dios por las relaciones sanas y saludables. Es un proceso constante de madurez que tiene que ver con cómo nos relacionamos los unos con los otros. Parte del otoño vamos a relacionarnos en la dinámica y todo tipo de relaciones. Estamos en la semana 7. Se pasaron una semana o dos. Quiero que vayan a ver el sitio web. Estamos estableciendo el fundamento de lo que queremos procesar. El mundo cada vez está más solo y desconectado. Hay patrones de relaciones rotas. ¿Cómo permitimos que Jesús vuelva a ponernos en un marco y cambie cómo tenemos relaciones mientras seguimos a Jesús y vivimos sus caminos? ¿Cómo creemos en relaciones que honren a Dios mientras crecemos y maduramos pareciéndonos a Jesús? Hemos hablado de cómo se ve una comunidad sana. Queremos practicar eso. Durante las últimas semanas hemos sido muy prácticos. Hemos hablado de compromiso, consistencia, vulnerabilidad y todas estas cuestiones saludables que queremos empezar a practicar. Y eso es importante porque no puedes separar tu vida espiritual de tu vida emocional. La semana pasada vimos esta frase de que es imposible que un seguidor de Cristo siga a Jesús y sea estable espiritualmente si no es maduro espiritualmente. Vivimos vidas integrales. A Dios le importa todo nuestra vida y todo lo que pasa en nuestras vidas. La semana pasada empezamos a entender la idea detrás de uno y otro y uno con otro para aprender los caminos de Jesús. Jesús tomó toda la escritura, el Antiguo Testamento lo llevó al Nuevo Testamento y le dijeron, ¿cuál es el mandamiento principal? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu espíritu, y después el segundo es amarás a tus prójimos como a ti mismo. El punto de salir a Jesús es amar a Dios mejor y amar a otros mejor. Todos creemos esto teológicamente. Y nadie está en desacuerdo que como seguidor de Dios a eso somos llamados. La pregunta es, ¿cómo es una relación sana en nuestras relaciones? Podemos olvidar que una marca de un seguidor maduro es crecer en nuestro amor por Dios, pero también en nuestro amor por los demás. Y trajeron su Biblia hoy, alguien trajo su Biblia hoy, alguien la trajo, espero que la hayan traído. Juan 13. Vamos a estar una buena parte del día en Juan. Juan tiene cosas muy importantes que decir, pues documenta interacciones de Jesús con sus discípulos. En Juan 13, Jesús está con sus discípulos, ha estado con ellos como 3 años y él va a pasar una última noche con ellos, va a cenar, tomará su cruz, dará su vida. Trata de ayudar a los discípulos a entender la magnitud de esto y mientras están sentados ahí no entienden realmente, no entienden en su totalidad lo que Jesús dice. Muchos están confundidos por lo que dice Jesús, entonces Jesús les vuelve a explicar paso a paso y en Juan 13, 34, 35 les dice,
Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es interesante lo que dice Jesús. Si estuvieron la semana pasada, hablamos de Mateo 22. Mateo siendo probado por un fariseo y le dice, ¿cuál es el mandamiento principal? Si toman la idea de la Torah y el Antiguo Testamento, si toman no solo los 10 mandamientos, si en aquel tiempo tomabas los 600 y tantas leyes que se habían creado de cómo seguir a Dios, ¿cuál sería la más importante? Y Jesús respondió, a un niño que había sido educado en la Torah, dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Era el Shema, Shema. Era una oración que se encuentra en Deuteronomio 6, pero los hebreos se comunicaban con Dios una y otra vez al día como un recordatorio de que mi mente, mi atención tiene que sintonizarse con Dios. Jesús le dice, tú lo sabes, y después sigue con amarás a tu prójimo. Ahora encontramos a Jesús en la mesa, les dice, un nuevo mandamiento os doy. Y no es un nuevo mandamiento, ya lo había dado antes. Amarás a Dios y a los demás, sí, pero necesito que entiendan de lo que estoy hablando. La forma en la que aman a los demás es la forma en la que yo les he amado a ustedes. Léanlo de nuevo. 34 dice, un nuevo mandamiento doy, ámense los unos a los otros. Ok, sin embargo, quiero que lo hagan como yo les he amado a ustedes. Ámense los unos a los otros. Entiendan lo que dice Jesús. Jesús dice, no se muestra el amor los unos a los otros por su teología perfecta. No se muestra el amor teniendo todas las respuestas o por sus posts que ponen tan interesantes. No se muestra por su vida en Instagram o lo que comparten. No, tienen que entender algo tan importante. Lo que los distingue, la característica, no es solo la presencia de Dios. La característica de un seguidor de Dios no es solo la presencia de Dios. Algunos se quedan callados, ¿verdad? Y piensan que trato de decir. Trato de decirles. Yo lo escuché así y así se los voy a decir. No importa cuánto hables en lenguas, si eres cruel en inglés, si eres feo en inglés o en español. No importa qué tan espiritual creas que eres, cuánto crees que sabes de la Biblia, cuánto crees, vengo a la iglesia, todo mundo viene, yo vengo, la realidad es que esto es cómo vives tu vida, no solo los domingos en este edificio, en este servicio, no, sino todas las horas, todos los minutos, todo momento con la gente que te ha encargado. Ellos te ven buscando el amor de Jesús. ¿Cómo es experimentar un amor que es diferente a lo que ofrece el mundo? Amar a los otros, como dice Jesús, que es tan importante. La pregunta es cómo lo vivimos de manera práctica. Así que hoy en nuestro tiempo juntos quiero presentarles otra habilidad de relaciones que es muy importante y debemos tener. La semana pasada hablamos de dos habilidades. Una, hablamos de dejar de hacer dos cosas y después empezar a hacer dos cosas. Primero, deja de leer mentes, deja de llegar a conclusiones y después empezar a tener conversaciones y aclarar las expectativas. Algunos siguen rumiando esto. Sé que fue mucho, escuché muchos de ustedes que dijeron, wow, nos aventaste una bomba. Lo entiendo, debemos ser mejores en las relaciones. Vivir en lo que Dios ha diseñado para nosotros. Hoy no es diferente. Esto tendrá un impacto muy distinto en la forma en la que nos amamos unos a los otros. Yo hoy me predico a mí. Es una habilidad en la que tengo que trabajar todo el tiempo. Una habilidad que el Señor quiere desarrollar en mí y espero que la pueda tener algún día. Sé que es un proceso continuo. ¿Qué digo el día de hoy? Hoy digo que una de las formas en la que Jesús nos invita a amar es a través de la capacidad y práctica de escuchar. Y alguien dice, ¿ah? La habilidad y práctica de escuchar.
Y esto es lo que les quiero sugerir, no la escucha como están acostumbrados, no escuchar como crecieron la mayoría de nosotros, crecimos con una escucha selectiva, así se llama, elegimos escuchar lo que nos gusta, elegimos escuchar lo que nos beneficia, elegimos escuchar lo que nos va a dar algún resultado. Escuchamos lo que queremos y luego cerramos los oídos. Si hay papás aquí, pregúntenles. Sus hijos tienen escucha selectiva. Escuchan cuando quieres ir a McDonald's, pero no quieren escuchar cuando tienen que limpiar la habitación. Tenemos esto con nosotros y lo llevamos a la vida adulta. Hoy quiero explicarles cómo debemos escuchar y cómo crecemos escuchando nuestras familias. Ahora tenemos que entrar en lo que le vamos a llamar escucha encarnada. Escucha encarnada. Lo que estamos hablando hoy es una escucha encarnada. Voy a tratar mi mejor esfuerzo para explicarles qué quiere decir esto. Nos centramos en una historia bíblica, tomamos la Biblia como un todo. La Biblia tiene una gran importancia acerca de la importancia de entender y escuchar. ¿Cómo escuchamos? La oración de la que les hablé en Deuteronomio, Shema. La palabra Shema quiere decir escucha u oye. Escucha, Israel, tu Dios uno es. Nuestra postura básica como alguien que está aprendiendo los caminos de Jesús es estar abierto y atento a Dios per se, a escuchar la voz de Dios. No es pedirle cosas, necesitar algo de Dios. Dios, muéstrate, manifiéstate. Nuestra primera postura es estar abierto y atento a lo que Dios quiere decirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque escuchar se conecta directamente con ser un aprendiz de Jesús. Se conecta directamente con ser un seguidor de Jesús. Por la respuesta en este salón, yo sé que escuchar es tan increíblemente importante, pero también es el problema, lo sabemos. Es el problema con el que todos nos enfrentamos. Lo que me sorprendió en investigación psicológica últimamente es que 96% de la gente cree que escucha muy bien, que son buenos escuchas, para descubrir que la gente solo retiene 50% o menos de lo que dicen otras personas. Quiero ser muy honesto con ustedes, como comunicador eso me tira para abajo. Damos un mensaje, queremos que nos entiendan y saber que a veces todo lo que decimos, la mitad ni se va a consumir, ni se va a entender. Por eso decimos, tomen notas, anoten, porque eso les ayuda a retener información. Mientras nosotros pensamos que somos excelentes para escuchar, las estadísticas nos cuentan otra historia. Nuestra mecánica humana nos cuenta otra historia. El problema más grande es que escuchar no viene de manera natural a cada uno de nosotros. Un estudio de USC dijo que los que creen que son buenos escuchas no lo son. Más bien, los hábitos para escuchar mal afectan más a 70% de los empleados. Hay malos entendidos, errores, se van las oportunidades, hay discusiones, proyectos que se caen y relaciones dañadas. 70% de la fuerza de trabajo no escucha bien. Les quiero sugerir lo siguiente: todos en nuestro mundo moderno necesita ser escuchado. Todo el mundo lucha por ser escuchado y todo el mundo quiere sentirse como que es escuchado, pero absolutamente nadie lucha por escuchar. No podemos esperar de los demás lo que nosotros no estamos dispuestos a darles. Entonces, ¿cómo escuchamos? ¿Qué es escuchar? Es crear un entorno en donde otra persona se siente escuchado. Suena sencillo y simple, pero es más complicado. ¿Y por qué es tan importante esto? Cuando uno se siente escuchado, se siente valorado. Cuando uno se siente escuchado, aumenta la capacidad de sentirnos entendidos. Cuando nosotros somos escuchados, sentimos que importamos y que alguien realmente nos ama. Cuando conectan con nuestro verdadero ser y de dónde venimos, y algo cambia dentro de nosotros. Amo lo que dice el teólogo David Asperger, que dice lo siguiente: ser escuchado se siente tan cerca a ser amado que para la persona promedio es casi indistinguible. Te sientes escuchado, te sientes amado. Esto es lo que sabemos, todo el mundo puede hablar. Casi nadie tiene problema hablando. Hablar no es nuestro problema principal.
No nos importa hablar de nosotros mismos, ni dar nuestras opiniones, no nos importa compartir nuestros pensamientos, necesidades o deseos, pero muy pocas personas son escuchadas. Cuando se trata de relaciones, nuestro deseo de intimidad no se va a encontrar en la comunicación de una sola vía, ni con Dios, ni de una sola vía con los demás. Va a necesitar que nosotros deseemos escuchar. El tema aquí es escuchar, es una forma práctica de demostrar amor por otras personas. Pero ¿cómo escuchamos bien? Durante este tiempo juntos quiero darles 3 ideas principales acerca de cómo escuchar bien. En la última voy a pasar más tiempo para que tengamos los siguientes pasos de cómo poder aplicar esto a nuestra vida y relaciones. ¿Cómo podemos escuchar bien? Hay 2 cosas muy importantes. Primero, escuchar siempre requiere humildad. Escuchar siempre va a requerir humildad. Paremos para leer Proverbios 18. Proverbios 18, 13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Eso quiere decir que cuando no nos relajamos y nos humillamos para ponerle atención a alguien, tenemos problemas, entramos en problemas. No podemos escuchar a otros y asumimos, ni a Dios, que tenemos todas las respuestas que ya sabemos. Dice la Nueva Versión Internacional: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Cuando hablamos de escuchar y de humildad, entiendan esto: humildad es la posición de buscar entender antes de querer ser entendido. Es buscar entender antes de querer ser entendido. En otras palabras, es escuchar con un corazón abierto. Es escuchar sin interrupciones, es escuchar sin la tendencia de levantar paredes y bloquear la comunicación cuando escuchamos cosas incómodas. Santiago, el hermano de Jesús, habla mucho de la comunidad de fe y que es vivir como la nueva familia de Dios, que cambia la forma en la que nos relacionamos, que impacta nuestras relaciones como un todo, sin importar en qué contexto estemos. En Santiago 1, él dice en verso 19 y 20: mis amados hermanos y hermanas, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Hermano Santiago, ayúdanos a entender. ¿Lo puedes dejar más claro? ¿Me puedes ayudar a entender lo que quieres decir? Y entonces dice: mis amados hermanos y hermanas. ¿Esto qué quiere decir? Que no le está hablando a una sola persona, sino que le está hablando a la comunidad como todos. Cuando dice hermanos y hermanas, habla a la iglesia, a todos, a la familia de Dios, al cuerpo, a todos y cada uno que están aquí, que dicen que siguen a Jesús. Dice: amados hermanos y hermanas, tomen nota de esto. En sus interacciones todos deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y dice: esto tiene que ver con la idea de rectitud. Vivan en rectitud. La palabra griega es rectitud, que incluye la idea de la comunidad que vive en armonía. ¿Se pueden imaginar si sus relaciones fueran armoniosas? Imagínense si la dinámica familiar fuera armoniosa. ¿Se pueden imaginar que podríamos hacer cosas y responder en formas con el poder de la ayuda de Dios en nosotros, que pueda producir algo de conectividad y armonía? Escuchar lleva a la armonía. El enojo y la frustración no llevan a la armonía. Santiago dice: quiero que entiendan algo bien claro, no quiero que se les vaya esto. Santiago dice: quiero recordarles que ustedes como individuos ahora están en rectitud con Dios por lo que Él ha hecho por ustedes a través de Jesús. Y cuando ustedes le dicen sí a Jesús, no solamente entran en una relación con Jesús, sino que han sido adoptados en su familia. Ahora son parte de la familia de Dios, lo cual significa que ya no tienen que funcionar en los patrones de relaciones anteriores. La familia original, como crecieron, todo lo que no escuchaban, todo lo que la gente no les escuchó, les abandonaron o se fueron, o les gritaban, o había una muy mala comunicación, pero donde les escuchaban muy poco.
Santiago dice ahora, por el poder del Espíritu de Dios en nosotros, estamos volviendo a aprender cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo nos conectamos, volvemos a aprender cómo amamos, cómo amó Jesús. Y aquí Santiago dice, tenemos que ser bien rápidos para escuchar, tenemos que poder abrir nuestros oídos y antes de hacer cualquier otra cosa hay que ser rápidos para escuchar. Bonhoeffer, en su libro La vida juntos, dijo algo fascinante. Dietrich Bonhoeffer habló del ministerio de escuchar y les quiero leer este extracto porque es un momento muy importante. No sé qué van a pensar, ya no les debería decir nada después de esto, pero sí les voy a decir más cosas. Estará en la pantalla. Y es Dietrich Bonhoeffer que dice, el primer servicio que uno le debe a los demás en la comunidad implica escucharles. Así como nuestro amor por Dios inicia escuchando la palabra de Dios, el inicio del amor por otros cristianos es aprender a escucharles. El amor de Dios por nosotros se muestra por el hecho de que Dios no solo nos da su palabra, sino que también nos da su oído. Nosotros hacemos el trabajo de Dios por nuestros hermanos y hermanas cuando aprendemos a escucharles. Muy a menudo los cristianos, especialmente los predicadores, especialmente los predicadores piensan que su único servicio siempre es ofrecer algo cuando están juntos con otras personas. Olvidan que escuchar puede ser un servicio mucho mayor que hablar. Mucha gente busca un oído empático y no lo encuentra entre los cristianos, porque los cristianos hablan y hablan aun cuando deberían escuchar. Los cristianos que ya no pueden escucharse los unos a los otros ya no estarán escuchando a Dios tampoco. Siempre estarán hablando aún en la presencia de Dios. La muerte de la vida espiritual inicia aquí. Los que no pueden escuchar por mucho tiempo pacientemente siempre estarán hablando encima de los demás y finalmente ya ni siquiera se darán cuenta. Los que piensan que su tiempo es demasiado precioso para escuchar jamás tendrán tiempo ni para Dios ni para los demás, sino solo para ellos y para sus propias palabras y sus propios planes. Es mucho, ¿verdad? Bonhoeffer nos acaba de predicar ahorita y trata un tema clave de esta idea de escuchar. Escuchar siempre va a requerir la humildad, siempre va a requerir bajar el ritmo, va a requerir ser rápidos para escuchar y no tratar de ser escuchados. ¿Cómo es esto posible? Sabemos que vivimos en un mundo lleno de distracción, una sociedad muy ocupada, con el mundo a la punta de los dedos, todos con sus dispositivos electrónicos que tenemos en los bolsillos. ¿Cómo podemos aprender a escuchar así? ¿Cómo? Escuchar requiere humildad, pero también escuchar requiere la presencia. También requiere la presencia. Escuchar tiene que ver con estar presente y no solo estar callado. Y eso es muy importante y es importante que lo entendamos. Pueden estar en el salón, en el lugar, cerca de otros y no estar presentes. Algunos están aquí en la iglesia hoy, pero mentalmente están en otra parte. Yo lo he hecho, ustedes lo han hecho, todos lo hemos hecho. Es la capacidad que tenemos de estar presentes físicamente, pero no emocionalmente. Escuchar requiere la completud de nuestra presencia. Los evangelios están llenos de la historia de Jesús y su presencia completa con la gente, bajando el ritmo, alentando su día para escucharles. Lo hace con Mateo, con Nataniel, lo hace con Nicodemo, con la prostituta, lo hace con el hombre ciego que está rogando en el camino. Recuerdo cómo Jesús lo hizo con el regente rico. Tiene todo, es joven y cree que ha hecho todo lo que puede hacer y quiere saber cómo heredar la vida eterna. Ese hombre rico, Jesús se le queda mirando, escucha su historia, hace contacto visual con él y sabe que no se trata solo de las palabras que está diciendo, sino que hay algo más profundo en su corazón con lo que se tiene que tratar. ¿Y qué hace Jesús? Pausa para escucharle, entender y encontrarlo donde se encuentra. No era la respuesta que esperaba de Jesús, pero Jesús le dio la respuesta que necesitaba. ¿Cómo sucede? Bueno, se da con la presencia. Jesús se tomaba tiempo para escuchar, para mostrar amor. Jesús honraba la individualidad de las personas y el que son seres únicos. Jesús veía a la gente cara a cara. ¿Alguna vez han notado que cada vez somos más raritos como sociedad cuando se trata de contacto visual?
como si se nos hubiera olvidado cómo se siente una conexión real. Yo lo he hecho antes, a veces hablo con alguien y los veo directamente a los ojos y me dicen, ¿por qué me ves así? Y yo digo, ¿viéndote cómo? Pues me estás viendo, o sea, me estás viendo, me estás mirando. Y yo digo, pues sí, te estoy tratando de poner atención, es parte de escuchar. Bueno, sí, sí entiendo, pero ¿por qué me ves así? O sea, es como que quieres entrar en mi alma viéndome a los ojos. Y yo digo, solo trato de ponerte atención, eso es todo. Puedo dejar de hacerlo. Pero es una lección de aprender que somos muy raros con la conexión. No sabemos lo que es estar presentes físicamente con alguien. No es solo presencia, contacto visual, sino que Jesús dice de nuestros oídos. En Marcos 4 enseña sobre el reino. Jesús y dice, quiero que estén presentes. A lo que digo, enseña una parábola y responde. Al final de la oración dice, en el versículo 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Toquen sus oídos, el que tiene oídos oiga. Para mí es una frase extraña, a menos que escuchemos con nuestros oídos, pero no podamos escuchar realmente. Hay más allá que solo escuchar ruido en los oídos, no, hay algo que tiene que ver con escuchar, la presencia, la práctica de la presencia, la paciencia de la presencia. El autor Henry Nouwen habla de lo siguiente, dice, interesarte primero en los demás es estar presente con los demás. De experiencia yo sé que a los que les importas están presentes contigo. Cuando escuchan, te escuchan a ti. Cuando tú hablas o hablan de ti. Su presencia es una presencia sanadora porque aceptan cómo estás ahí en tus términos y te motivan a tomar tu vida seriamente. Hay que estar presentes, aunque a veces no estemos de acuerdo los unos con los otros. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos responder diferente? ¿Cómo aprendemos diferente? ¿Cómo puedo empezar a crecer en la familia de Dios de una forma distinta, siendo emocional y espiritualmente maduros, empezando a amar como Jesús? Esto es lo que se necesita. Se requiere la presencia para escuchar. Por su diseño de relación perfecto por Dios, no podemos cambiar fuera de la presencia de otras personas. Necesitamos otras personas en nuestra vida. Aún la gente que nos trata de forma equivocada, aún la gente con la que no nos divertimos cualquier día, pero que son parte de la familia de Dios, la gente que no piensa como nosotros, que no actúa como nosotros, que no hace lo que hacemos, la gente que no vota de acuerdo a nuestros partidos políticos. No podemos crecer y desarrollar todo lo que Dios tiene con nosotros fuera de una relación. Estamos creados para una relación con Dios y relaciones con los demás. Así que la idea de escuchar requiere humildad, requiere presencia. Estaba pensando en la presencia y me reía porque me acuerdo. No tenemos este tipo de conversaciones más, pero yo sé que en una ocasión Linda y yo tuvimos una conversación donde yo estaba en la sala y en la cocina. Además de nosotros, viven 3 personas más, así que a veces estoy en la sala y escucho la voz de mi esposa en la cocina. No pensé automáticamente que me estaba hablando a mí, pensé que estaba hablando con los niños, que estaban en el jardín o que estaba hablando con Dios, no sé. ¿Saben qué me di cuenta un día? Que estaba en medio de algo en la sala y de pronto escuché su voz, la volví a escuchar y aunque estaba oyendo, no la estaba escuchando y me dijo, ¿sí me estás escuchando lo que te dije? Me salí de la cocina. Le dije, ¿me estabas hablando a mí? Caramba. Me dijo, sí, te estaba hablando a ti. ¿Saben de qué me di cuenta ahí? De que la presencia es importante. Si la presencia es importante, entonces vamos a asumir, eso no es para mí. Podemos asumir muchas cosas sin la presencia. Si la gente habla, pensaremos que no nos hablan a nosotros y vamos a escuchar bien. Eso requiere una práctica encarnada, que es un término distinto. Esto es en lo que me quiero enfocar. Los primeros pasos son muy útiles, pero quiero que nos enfoquemos en esto. Si van a tomar notas de algo, tomen notas aquí. Escuchar de manera encarnada. Esto va a cambiar el juego de nuestras relaciones. Quiero desglosar esto de encarnado.
Encarnado es en donde está la presencia y la presencia se mueve de la presencia a manifestarnos en la vida de los demás, a hacernos presentes, de solo estar presentes a realmente entrar a la situación de los demás. Quiero comunicarles en otras palabras el día de hoy que encarnación es el modelo bíblico del amor. Modelo bíblico del amor, les explico lo que quiere decir. Encarnación, si quieren dividir esa palabra, se define como el acto de ser hecho carne. Es la creencia cristiana central de que Dios encarnó en la persona de Jesús. Vino Jesús siendo completamente Dios y completamente humano. Dios sabía y entendía que no habría una forma mejor que transmitirles su amor a ustedes y a mí. La humanidad que creó entró a nuestro mundo física, emocional y espiritualmente. Que Dios se haría carne más que reglas, filosofía o pensamientos intelectuales. Tenemos a la persona de Jesús. Juan, seguidor cercano de Jesús, lo puso así en Juan 1. Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso suena como rima, ¿no? Algo confuso, como que Juan tiene la onda ahorita, pero no quiero que perdamos esta rima por lo que está tratando de decir que es lo importante. La palabra carne o verbo o logos es importante en hebreo y en griego. Entiendan que en la cultura griega esta palabra logos, la definición era una fuerza armoniosa perfecta del cosmos. Es una definición profundísima. Juan, seguidor de Jesús, toma y adopta esto porque él entiende la cultura, entiende el pensamiento de ese momento, sabe cómo piensa la gente acerca de esta palabra logos. Toma una palabra muy común y la toma y dice que este logos, esta fuerza divina y personal que sostiene el cosmos, adivinen qué, se hace conocida, se hace verbo, se hace conocida, se hace carne. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, dice, capítulo 1, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿De quién está hablando? De Jesús, quien vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo? Él es Dios encarnado, su nombre es Jesús, salió del cielo y se hizo carne humana. Yo amo lo que dice aquí alguien que dijo, Dios se hizo carne y entró en la colonia y vimos su presencia con nuestros ojos. ¿Cómo se ve la gloria con sus propios ojos? Porque vivió Jesús entre ellos, comió con ellos, habló con ellos y sufrió con ellos. En otras palabras, Jesús se ha convertido en carne. Él es Dios con nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros, carne y huesos entre nosotros, sabiendo lo que experimentamos, viviendo en nuestra vida. Esta es una parte sumamente importante de conocer a Jesús y el tipo de Dios que es. Hebreos 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no empatiza con nosotros en las luchas, sino que Dios ha venido a la tierra en forma de Jesús y fue tentado de todas las formas, pero jamás pecó. Así ustedes y yo, por su sacrificio, podemos tener una relación correcta y tener nueva vida a través de él. Eso está en Hebreos 4, 14. Y Dios conoce nuestro mundo, nuestro dolor, nuestros problemas, nuestros desastres, nuestras celebraciones. Dios ha experimentado todo eso por nosotros para poder conectarnos con Él y Él poderse conectar con nosotros. A través de la encarnación, todo esto tiene que ver acerca de nosotros. También nos enseña cómo podemos escucharnos mejor los unos a los otros.
Vamos a usar la encarnación como modelo para escuchar. Sí, así es. En un momento les voy a explicar cómo se conecta esto, pero quiero que me sigan. La vida de Jesús tiene tres dinámicas que le caracterizan. ¿Cómo es realmente escuchar de manera encarnada? Empezar a escuchar mejor, esperando poder amar bien. Hay tres dinámicas, todas son distintas y diferentes y las tres trabajan simultáneamente. Y las tres son necesarias para poder empezar a aprender cómo escuchar de manera encarnada. La primera es entrar en el mundo de los demás, entrar en el mundo el uno de los otros. Para escuchar de manera encarnada hay que entrar en el mundo de los demás. Jesús nos amó entrando a nuestro mundo. La belleza es que Jesús no tenía que hacer eso, Él eligió hacerlo. Él eligió no solo venir, sino comprometerse, hacerse humilde. Jesús eligió hacerse uno de nosotros y mientras se hizo uno de nosotros, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros. Incluso dijo sí al Padre y obedeció. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estuvo dispuesto a llevar la cruz en nuestro lugar. Se involucró en nuestro mundo, se metió en nuestro mundo. Yo les quiero sugerir que nosotros también salgamos de nuestro mundo y empecemos a entrar en los mundos tan diferentes de la gente, de sus circunstancias, entrar en sus historias, entrar en el mundo de sus antecedentes culturales y étnicos, entrar en sus mundos y entender quiénes son, entrar en sus mundos. Y mientras entramos en sus mundos, adivinen qué hacemos. Acabamos con nuestras opiniones, estereotipos, cancelamos nuestras perspectivas y todo el eco y las expectativas que hemos vivido tanto tiempo. Salimos, entramos en su mundo en una forma de escuchar de manera humilde, siendo curiosos, una curiosidad sana. Enfocamos nuestra atención en ellos y no en nosotros y lo que queremos sacar de la relación y de la situación. Todo tiene que ver con entrar en el mundo de los demás. Un gran ejemplo de entrar en el mundo de los demás está en la vida de Jesús. Muchos conocen la historia documentada en el libro de Juan, donde Jesús dijo que tenía que pasar por Samaria. Tuvo que pasar por Samaria. ¿Por qué tendría él que pasar por Samaria si los judíos no querían nada con los samaritanos, se lo querían saltar? Preferían correr caminos más grandes para evitar a los samaritanos y aún así Jesús le dijo a sus discípulos hay que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque sabía que se encontraría con la mujer en el pozo y quería estar allí para escuchar a esa mujer, aunque ella se quejara de las normas sociales y de muchos estereotipos que había allí. Jesús se sentó y la escuchó. No tenía que estar de acuerdo con su posición, sino que él sabía que en su corazón había algo más profundo, en el corazón de la mujer, y sabía que se iba a conectar con su corazón para que ella supiera que él es el dador de la vida y de la vida en abundancia, y que si tomaba de su fuente jamás tendría sed de nuevo. Eso sucede cuando nos metemos en el mundo de los demás y salimos de nuestro papel y de nuestro rol y empezamos a tomar otros pasos hacia el futuro. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos a escuchar de manera encarnada, entrando al mundo de los demás y siendo nosotros mismos? Debemos seguir siendo nosotros mismos. Tal vez esa es la parte más difícil de escuchar de manera encarnada. Es la manera de pensar que una vez que entramos al mundo de los demás hay que saber quiénes somos y hacer una buena diferenciación para quedarte discreto con este sentido de ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús modela esto. Él se queda fiel, real y verdadero a su propia persona en el proceso de que Jesús decepciona a mucha gente porque no está de acuerdo en vivir las expectativas de los demás. Piensen en esto, sus papás, su familia, quería que respondiera de cierta forma. Sus discípulos querían que respondiera de cierta manera, pero Jesús decepcionaba a su familia y amigos. En un momento dado pensaron que Jesús estaba loco. Los discípulos querían ver un salvador político que se iba a sentar en un trono terrenal y Jesús les dijo, se les fue todo, no entienden nada. Pero él no cae en la presión de la gente que quiere que viva bajo sus expectativas. No, Jesús estaba ok con la decepción. Decepcionó líderes religiosos, amigos cercanos, aún en cara de Judas que lo decepcionó. Él no sintió la presión de ser alguien que no debía ser. Él sabía la razón por la que estaba allí y estaba dispuesto a vivir el siguiente paso.
Jesús nunca se distrajo, nunca fue engañado, estaba muy seguro de quién él era y estaba seguro en el amor del Padre, en su identidad como hijo de Dios y para qué le había llamado Dios a hacer. Esto es enorme para nosotros, es muy importante. Esta postura le permitió a Jesús ser el santo de santos y jamás cometer un pecado. ¿Qué les quiero comunicar el día de hoy acerca de ser nosotros mismos? Trato de decir que si no hemos hecho un trabajo interior para conocernos, de ser seguros en quien Dios dice que somos, el resultado es que fácilmente vamos a aceptar la opinión de otras personas, aceptaremos el estrés y las ansiedades y expectativas de otras personas. Terminamos viviendo una vida como de un camaleón. Somos de esta forma aquí, de otra forma allá y de otra forma allá. O solo queremos satisfacer a la gente, complacerlas. No sabemos diferenciar y ser honestos con nosotros mismos. Y en el momento tenemos que hacer todo lo que la gente quiere que hagamos. Esto es lo que pasa. Vivimos en una falsedad. Somos falsos con nosotros mismos y vivimos una vida distinta a la que Jesús nos llama a vivir. Vivimos una vida desintegrada en vez de integrada por el poder del Espíritu Santo. Si no son cuidadosos, uno se pierde a sí mismo. Si entienden que debemos hacer el trabajo de saber quiénes somos en Cristo, debemos hacer el trabajo de entender nuestros valores y esperanzas, entender nuestras alegrías y entender quiénes somos realmente. Y finalmente, cuando somos nosotros mismos, entonces ya no tenemos que poner en riesgo quiénes somos o nuestros valores para ser compasivos y escuchar a otras personas. Podemos sentarnos ahí, ser humildes, estar presentes y defender nuestras convicciones para estar ahí presentes, para entrar en su mundo. Entendamos, escuchar de manera encarnada es entrar en el mundo de los demás, pero también requiere que seamos nosotros mismos en ese proceso y después tenemos que entender que también debemos de vivir en tensión entre dos mundos. ¿Qué queremos decir con vivir en tensión en dos mundos? Esto sucede cuando escuchamos profundamente y lo suficiente, aunque no estemos 100% de acuerdo con lo que dice la otra persona, y hacerlo sin reaccionar, sin ser impacientes, sin estar a la defensiva o sin sentir que tenemos algo que probar. Podemos vivir en tensión, que compartas, no tengo que conectar contigo, no tengo que hacer nada con lo que me dices. Debo de aceptar la tensión que existe sabiendo mis convicciones. Entender que durante su vida en la tierra, Jesús vivió en la tensión entre dos mundos, la tensión entre el cielo y la tierra. Dejó un mundo perfecto para entrar en nuestro mundo, en donde no le iban a entender, donde lo iban a perseguir. Experimentó sufrimiento en la cruz por nosotros, en donde estuvo colgado entre el cielo y la tierra. ¿Qué trato de sugerirles aquí? Trato de sugerirles que no podemos aprender a escuchar y amar bien como Jesús, a menos que queramos llevar nuestra propia cruz y seguir a Jesús. Debemos desear morir a nosotros mismos en el proceso. Que vivir en una fe encarnada requiere morir a nosotros mismos. Dios, yo rindo mi necesidad, no siempre debo defender mi posición, rindo mi posición, no tengo que demostrar que los demás tienen la razón. No siempre debo hacer que tú hagas algo para beneficiarme. Ese no es mi papel, no debo. Ese es escuchar en manera encarnada. Nuestras diferencias no son problemas para resolver, sino tensiones que debemos aprender a gestionar. Escuchar de manera encarnada no se trata de resolver problemas, esa es otra habilidad, esa es otra forma de resolver problemas en sus relaciones. Lo que sí sé es que jamás vamos a resolver problemas en nuestra relación si no estamos dispuestos a escuchar. La mayor parte de los problemas que existen en nuestras relaciones no es por expectativas no aclaradas, sino es porque no estamos dispuestos a escuchar a otras personas. No estamos dispuestos a escucharles. Hay que amarnos a los otros, no querer cambiar y controlar a los demás y todo cambiará. En vez de que ellos tengan que hacer lo que queremos hacerlo, porque creemos que eso va a ser benéfico para todos. Suena difícil, suena complejo. ¿Cuál es el punto? Si queremos entender la escucha encarnada, el objetivo es escuchar a nivel corazón, con empatía,
alineados a las palabras y la comunicación no verbal de la otra persona para que la otra persona se sienta sentida por ti. O sea, la otra persona sienta que la sientes. Yo crecí con amigos que hablábamos de una manera que es como jerga. Hablábamos y dialogábamos, íbamos y veníamos unos con los otros y se empezaba a poner profundo el asunto y alguien decía, si me entiendes, me sientes, y yo decía, sí, te siento, me comunico, y era un momento de comunicación, no, sí, esto sucede, yo hice esto y aquello, sí, me sientes, me entiendes, me comprendes, ¿sabes de lo que hablo? Es como querer ser escuchado, ser sentido, sentir que soy visto. Eso es escuchar de manera encarnada, nos ayuda a sentirnos escuchados, saber que alguien siente lo que yo siento y eso cambia el juego, nuestras habilidades de escuchar, porque yo soy visto, no estoy solo y tal vez estén completamente en desacuerdo, pero al menos me ves. Y eso me hace sentir que me amas, que te importo, que tenemos una relación que podemos crecer porque realmente y honestamente me escuchas, me sientes. Entonces, déjenme explicarles, la escucha encarnada es muy importante y es muy distinta a la escucha con la que crecimos. Tenemos que movernos al mundo de los demás, tenemos que desear defendernos y seguir siendo nosotros mismos, defender nuestros valores y vivir en la tensión entre nuestro mundo y su mundo. Entonces, ahora que hemos hablado de qué es la escucha encarnada, quiero pasar los últimos momentos juntos hoy hablando del cómo vamos a escuchar y cómo hablar, amar bien. Y esto se va a explicar por sí solo. Va a aparecer en la pantalla. Si necesitan tomar una fotografía, tómenla, o si quieren verlos de nuevo y tomar una fotografía, está bien. Hay 7 puntos, no quiero abrumarlos, pero sí les quiero dar los siguientes pasos. En teoría suena muy bien, bueno, sí, voy a entrar en su mundo, voy a ser yo mismo, voy a vivir en la tensión entre los dos mundos, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, ahora viene el cómo. ¿Cómo escucho y amo bien? Primero, denle a la persona total atención. Denle a la persona su total atención. Hubo un estudio de una universidad que hay una gran diferencia entre la velocidad de pensamiento y la velocidad de hablar. La persona promedio habla de 135 a 175 palabras por minuto, pero la gente puede escuchar 400 a 500 palabras. Entonces, mientras la gente te habla, tú puedes consumir más. Crees que eres multitask, pero no eres, no estás presente, tienes que ponerle toda la atención, porque tu cerebro tiene capacidad mucho más de lo que crees, tienes que alentar tu ritmo para dar tu atención completa, es la idea de escuchar. La idea de escuchar requiere paciencia. Quiere decir que nuestro ritmo rápido y nuestro mundo multitareas tenemos que pausar, elegir, dejar el teléfono, desaparecer el teléfono, alejarnos de la computadora, quitarnos los audífonos, apagar la televisión y escuchar a la persona que está frente a ti. ¿Alguna vez lo ha hecho cuando la gente te habla y dices que estás escuchando, pero estás viendo Instagram al mismo tiempo? Qué bueno que no soy el único. Sabemos que eso es cierto, los chicos nos hablan, necesitan que les escuchemos y al mismo tiempo no queremos escucharles porque pensamos que hay otras cosas que están sucediendo y decimos, ay, sí puedo hacer las dos. Pues no, los chicos quieren toda tu atención. Segundo, entra en el mundo de quien te habla, escucha sus palabras y sus emociones para empatizar. Hay que empatizar. ¿Qué es empatizar? El empatizar hace conexión, empezamos a sentir a la gente. En otras palabras, para que yo me conecte contigo, tengo que conectarme con algo que conozca ese sentimiento, aunque esté en desacuerdo. Si tú dices estoy triste, tengo que encontrar en mí. Hubo un momento en el que me haya sentido triste para conectarme con esa tristeza, para saber que te siento ahí, ponerme en tus zapatos, en vez de ofrecerte consejos, ¿no? Ay, sí, queremos dar los mejores consejos como cristianos. Oh, yo sé que este es un mal momento, pero qué bueno que Dios es Dios. ¡No! Yo sé que es una situación muy difícil en el trabajo, pero sabes que por lo menos tienes un trabajo. No, siempre queremos pintar las cosas bonitas y eso no es empatizar en ese momento. No, eso no ayuda en el momento. Solo quieren saber que ustedes les escuchan. Santiago dice, sean rápidos en escuchar, no se vayan a querer quitar el dolor. No, solo sean rápidos para escuchar. Número 3, eviten juzgar, interpretar y arreglar las cosas.
Si no entienden nada, solo entiendan esto. Eviten juzgar, interpretar y arreglarlo todo. Esto lleva a romper las relaciones. Casi siempre juzgamos, interpretamos o arreglamos las cosas. La semana pasada hablamos de no suponer. Si suponemos, generamos una realidad incierta. Entiendan, si ustedes generan una realidad falsa, seguramente ustedes van a escuchar las cosas de manera equivocada. Tenemos que evitar juzgar, interpretar y tratar de arreglar las cosas todo el tiempo. Yo no sé si solo soy yo y mi personalidad, no sé si soy yo y el papel que tengo como pastor, pero esto es lo que yo he aprendido en mi relación con mi esposa. Hay momentos en donde ella solo quiere hablarme. Y como yo la amo tanto, cuando ella me habla de un problema, un tema, una inquietud, ¿saben qué hago? ¿Y qué quiero hacer en mi mente? Quiero arreglarlo. Yo lo puedo arreglar. Yo te lo arreglo. Tengo un plan. Échale, sígueme hablando. Te hablo, te escucho. Pero mientras ella me está hablando, ya voy en el paso 3 de cómo lo voy a arreglar. No estoy ahí presente, no estoy alineado, pero sé que voy a ser su héroe. Yo voy a ser príncipe valiente, lo voy a arreglar y me vas a amar muchísimo por esto. ¿Y saben qué he aprendido de Linda? Linda no quiere que arregle el problema. Hemos tenido tantas discusiones y malos entendidos porque no escuché a mi esposa. No la escuché, sino que quise arreglar la situación, solo para darme cuenta de que arreglar la situación la hizo más frustrada. Ella también está ayudándome a saber que cuando ella viene dice, mira, yo sé que me amas y sé que quieres arreglar las cosas, pero quiero que sepas lo siguiente, quiero contarte algo y no quiero que hagas nada al respecto, solo quiero que me escuches. Y yo digo, gracias Dios, ahora ya tengo dirección clara. Qué bueno, ya entiendo, esta es la comunicación, entonces me siento, estoy presente y la escucho, no tengo que cambiar nada ni arreglar nada. ¿Qué pasa si nos sentamos y escuchamos? 4, reconocer las emociones que creemos que ellos están expresando. Reconocer las emociones que creemos. ¿Qué experimentas cuando escuchas a los demás? Experimentas que están tristes, diciendo que están tristes, contentos, que experimentan gozo, que celebran, que están confundidos, que están emocionados. ¿Qué dicen? Y tú puedes decir, siento como que me quieres decir que realmente estás triste, entusiasmado, emocionado. Nos podemos conectar con esto, reconocer estas emociones y si estas emociones existen. Número 5. Podemos confirmar lo que dijeron y que lo que sintieron es correcto. O sea, que lo que dijeron y lo que tú sentiste es correcto. Te escuché que dijiste esto, me senté contigo, te puse toda mi atención. Puedo ver que obviamente estás molesto, entusiasmado, triste, cualquiera que sea la situación. Siento que te escuché que dijiste esto y aquello. ¿Es correcto? Y si es correcto, finalmente estás ayudando, aprendiendo a escuchar a la gente. Si no es correcto, entonces dices, número 6. ¿Hay algo más? ¿Me puedes explicar de nuevo? ¿Me puedes platicar más acerca de ese tema? Tal vez no entendí bien mientras te escuchaba. Y está bien, lo pueden reconocer. No sé si te entendí bien. ¿Puedes compartir más conmigo? Háganles más preguntas para sentarse en ese momento pacientemente con ellos, permitiendo que Dios sea Dios junto con ustedes dos y que tomen los siguientes pasos para que se entiendan. Tómense los siguientes pasos hacia ser escuchado en el proceso de escuchar y amar bien. Y número 7, repetimos estos pasos hasta que la otra persona se sienta escuchada. Seguimos repitiendo este proceso hasta que la otra persona se sienta escuchada. ¿Qué va a requerir esto? ¿Qué requiere el amor de nosotros? No solo humildad y presencia, sino también práctica y paciencia. Tendremos que practicar esto y se lleva esfuerzo y trabajo. Es tan increíblemente importante esta idea de escuchar profundamente. Es enorme cuando se trata de entender lo que quiere decir seguir a Jesús, amar a Dios y amar a los demás. Y los dejaré con esta cita el día de hoy de Parker Palmer, que este libro lo escribió él, se llama A Hidden Wholeness, una completud escondida. Habla de la importancia de lo que hemos hablado hoy, sobre todo cuando se trata de la idea de aprender a escuchar y amar a otros bien. Es una cita larga, así que ténganme paciencia. Quiero hablar esto sobre todos nosotros porque la manera en la que vamos a contestar a Dios hoy es a través de la comunión activa. Compartiremos esta cena juntos, pero quiero leer estas palabras a ustedes.
Como una conclusión de lo que estamos hablando, Parker Palmer dice, necesitamos entender por qué el hábito de arreglar las cosas, salvar, aconsejar y enderezar a todos los demás tiene una fuerza tan poderosa en nuestras vidas. Hay tiempos, desde luego, en donde el hábito es benigno, en donde lo que nos mueve es compasión simplemente. Tienes un problema, lo compartes conmigo, yo quiero ayudarte y te ofrezco consejo, con la esperanza de que mi consejo será útil. Y bueno, hasta ahí vamos bien, pero mientras más profundo es tu problema, menos probable es que mi consejo sea de valor para ti. En realidad, puede ser que yo sepa cómo arreglar tu auto, cómo escribir algún párrafo, pero no sé cómo salvar tu carrera, reparar tu matrimonio o salvarte de la desesperación. Mi respuesta para tus dificultades más profundas refleja solamente lo que yo haría por ti. Y si fuera tú, yo no soy tú. Y aunque fuera tu clon, mi solución sería muy poco útil para ti, a menos que surgiera de tu propia alma y tú dijeras que es tu solución. Nuestro hábito de aconsejarnos los unos a los otros revela un lado con una tremenda sombra. Si la sombra habla de su lógica, yo digo que la sombra diría algo como esto: si tomas mi consejo, seguramente resolverás tu problema. Si tomas tu consejo, pero no puedes resolver tu problema, entonces no lo intentaste lo suficiente. Y si tú no tomaste mi consejo, hice lo mejor que puse, así que yo estoy cubierto, estoy del lado seguro. Sin importar cómo resulten las cosas, ya no tengo que preocuparme por ti ni por tu problema tan serio. La sombra detrás de los arreglos que ofrecemos para los problemas que no podemos arreglar en realidad, irónicamente, es el deseo de sostenernos unos a otros. Es una estrategia de abandonarnos al parecer que estamos preocupados. Probablemente esto explica por qué uno de los lamentos más comunes de nuestro tiempo es: nadie realmente me ve, ni me escucha, ni me entiende. ¿Cómo podemos entender a los demás cuando en vez de escucharles profundamente, corremos para reparar a esa persona, para escaparnos de involucrarnos más a fondo? El sentido de aislamiento e invisibilidad que marca tantas vidas, y sobre todo la vida de los jóvenes que siempre queremos arreglar, se debe debido en parte a querer ayudar, y eso nos permite así ignorarnos. El querer resolver nos permite ser. No sé si entienden lo que dice, si están captándolo. Literalmente lo que sugiere Parker Palmer es que es imposible amar bien y escuchar mal. Tantas veces corremos a las conclusiones, corremos a arreglar las cosas, corremos a cambiar, corremos a aconsejar, para irnos rápido y sentir que somos muy buenos y que ya hicimos algo, por lo menos. Pero no es nuestro problema para arreglarlo. Lo más fácil es venir, sentarnos en el desastre y caminar mano a mano con la persona sin darle una solución, porque no hay una buena solución. Es una forma de amarnos bien mientras nos vamos llevando los unos a los otros a Jesús. Jesús es el único que puede cambiar, arreglar o cambiar las circunstancias de nuestra vida. Jesús es el único que puede renovar, restaurar, reconciliar. Aun cuando nuestra mejor opción y nuestro mejor consejo sea excelente, jamás podremos tomar el lugar de Jesús en la vida de los demás, pero sí podemos ser las manos y los pies de Jesús y mostrar el amor que Jesús mostró. Eso sí lo podemos hacer, y lo hacemos para que la gente vaya a Jesús. Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que deben amarse los unos a los otros. Ahora, mientras cerramos, al entrar recibieron los elementos de la comunión. Si no lo hicieron, levanten su mano si quieren participar. Los sugieres van a pasar los elementos y se los van a dar. Es interesante esta idea de la comunión, ¿eh? La comunión es una lección. Jesús así la usó, y Jesús nos lleva de nuevo a la idea de la encarnación cuando habla de entender la comunión. Porque la noche que fue traicionado se sentó con sus discípulos, y la noche antes de ir a la cruz para pagar el precio de la muerte por nosotros, decidió compartir una cena con sus discípulos, y mientras comparte la cena, toma el pan y empieza a comunicarles que este pan es simbólico de su cuerpo,
el hecho de que Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros y dice, mi cuerpo será golpeado y molido por ustedes. Yo sé que no lo entienden completamente, discípulos, pero entiendan que mi cuerpo será golpeado y lastimado por ustedes. Cada vez que se sienten juntos y coman de este pan, quiero que lo hagan recordándome. También tomó la copa de vino y la repartió entre ellos, y mientras la repartía entre sus discípulos dijo, esta copa de vino también es simbólica de la sangre que será derramada en esa cruz, la sangre para remisión de pecados, la sangre del nuevo pacto. Y dijo, cada vez que beban de esta copa, háganlo en memoria de mí, háganlo en memoria del amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Vean a la cruz. ¿Cuál es el amor de Dios? Vean la tumba vacía. ¿Cuál es el amor de Dios? Por la cruz y la tumba vacía. Nosotros ahora somos rectos en una nueva relación con Dios a través de Jesús y no tenemos que estar atrapados en nuestros patrones pecaminosos del pasado, sino vivir la vida de una forma nueva por el poder de Jesucristo. Y Jesús dijo, quiero que tomen esto y quiero que lo hagan en memoria de mí. Hoy, mientras entendemos la importancia de nuestra relación con Dios y con los demás, en los próximos minutos, nuestro grupo de alabanza nos va a guiar en este tiempo. Quiero que consideren lo que significará para ustedes tomar la comunión hoy. Sabemos que la Escritura nos enseña que examinemos nuestra vida mientras nos preparamos para tomar estos elementos, examinar nuestra vida hoy, y mientras lo hagan, quiero pedirles que consideren si hay alguien en sus vidas con quien se puedan identificar, que ustedes saben que Dios te ha pedido que los escuches mejor, ser mejores en escuchar. Y también mientras consideran esto, les quiero preguntar si hay algo entre ustedes y Dios que necesita ser corregido. Tal vez algo que esté ahí estorbando entre ustedes y Dios, desobediencia en sus vidas, o se sienten como que Dios les ha puesto una gran carga en su corazón y lo negaron o se escaparon. Examinemos nuestros corazones para que estén bien parados con Dios y con Jesús mientras vemos la importancia de su relación con nosotros. Ese es el proceso de confesión. Confesamos a Dios, no hice esto bien, se me fue esto, se me fue lo otro, hice esto mal, Dios, discúlpame. Tomé el control de nuevo, quise hacer las cosas a mi manera y no lo hice contigo, pero redirijo mi mente, mi enfoque, mi vida, mi corazón, que te pertenecen a ti, Señor, quiero seguirte a ti, así que enséñame tus caminos. En estos próximos momentos, mientras el grupo de alabanza nos dirige, tomen la comunión cuando estén listos. Y una vez más, Jesús dice, este cuerpo simboliza mi cuerpo. Tómenlo, cómanlo y cuando lo hagan, háganlo en memoria de mí. Esta copa simbólica de la sangre de Jesucristo dice, cada vez que beban de esta copa, háganlo en memoria de mi Padre. Estamos aquí en tu presencia el día de hoy considerando aquello a lo que nos has llamado, considerando todo lo nuevo que estás haciendo en nuestras vidas, considerando la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros. Y Señor, no solo queremos tu presencia, sino que necesitamos tu ayuda. Tú fuiste nuestro ejemplo a seguir. Señor, ayúdanos a cambiar cómo amamos los unos a los otros. A eso nos llamaste, a amar a Dios mejor, pero también amarnos los unos a los otros mejor. Continúa tu gran obra en nosotros. Quita todo aquello que no nos pertenece, que no va. Renueva nuestros corazones y mentes. Enséñanos a amar como tú. Señor, abre nuestros oídos y ayúdanos a escuchar bien. Padre, ayúdanos a no irnos y darle la espalda a situaciones difíciles, sino ver estas cosas difíciles como oportunidades para experimentar tu poder y tu presencia de maneras nuevas y frescas. Dios, te necesitamos. Ahora clamamos a ti, elevamos nuestro corazón a ti, siempre que recordamos lo que hiciste por nosotros. Gracias, Jesús, por tu vida en la cruz. Gracias, Jesús, por la nueva vida que tenemos. Te damos gracias hoy y por siempre en el nombre de Jesús. Amén.